Seguimos presentando novedades editoriales en la edición 22 del Premio Celestino de Cuento en el espacio Abrirse las Constelaciones. En esta ocasión vamos a presentar un libro de la editorial Ácana de la provincia de Camagüey, La mujer del último show, de la narradora Lourdes González. Un libro editado por el Premio Nacional Luis Álvarez y en esta ocasión es presentado por Mariela Barona. La editorial Ácana de Camagüey acaba de poner a nuestra disposición este título, el libro de cuentos La mujer del último show de Lourdes González Herrero, a quien tengo aquí a mi lado por suerte hoy. Entonces, para presentar su libro, que me ha dado mucho gusto leer, quisiera leerles a ustedes el texto que escribí para ella. De entrada les aviso que es un libro de cuentos inquietantes. Para transitar por ellos siempre habrá dos opciones. La habitual es recomendable, leer un cuento cada vez, impregnarse de su atmósfera, saborear y detenerse en las ideas más felices o en las más provocadoras. Pero mi opción, y la que sin duda usarán otros lectores, también es válida. Leer sin parar las 136 páginas donde caben 11 relatos y caer en trance. El libro abre con un relato noir titulado Claroscuro. En él, un enano muy cinéfilo se entromete entre un ladrón y su víctima y la obsesión por el cine negro clásico lo transfigura. El cuento resulta hilarante porque ni el ladrón ni la anciana objeto del robo representan con eficacia sus roles en la historia. Diríase que son actores de teatro que no han logrado aprenderse el guión de la obra y es por eso que el enano determina adueñarse del papel protagónico. A lo largo del libro encontramos dos cuentos más donde aparece el género negro, pero narrados en claves muy diferentes. Blackmail, chantaje, es una historia de desamor fugaz y demoledora entre un presidiario y una mujer borracha que baila sola en un bar. La potencia de esta singular pieza narrativa estremece y duele como un latigazo. Las manos rojas, en cambio, es un diálogo entre dos personajes masculinos, uno joven, otro viejo, tratando de esclarecer si uno de ellos cometió o no un asesinato. Los dos hombres se muestran tan simples y empecinados que me remiten a los personajes de Rulfo. En el libro hay tres relatos que exploran la relación del escritor con la literatura y de esta con la vida. Sobre el uso de las armas de fuego, es un diálogo entre el autor y su personaje. El narrador discute, y no amigablemente, con su personaje Benigno Piñón, un tipo obsesionado con poseer un arma. En Naturaleza Muerta, un escritor que no ha vivido lucha por encontrar dentro de sí la pasión necesaria para narrar la pulsión sexual que cree le garantizará el éxito. Por su parte, en Días de Lectura, un hombre racionaliza las etapas de lectura de un libro que le resulta a la vez fascinante y agotador y entabla una relación imaginaria con el escritor y su fotografía de solapa. Entre estos dos cuerpos, el relato noir y la reflexión sobre la escritura, hallamos tres textos que no tienen un denominador común en cuanto a género, tema o estilo, pero sirven como pausa generosa para la densidad de los que ya comenté. Uno de ellos es el tercer relato del volumen, titulado La Gran Soirée, donde se cuentan los divertidos avatares de un grupo de amigos colados en una fiesta súper fastuosa que deriva en orgía. Quien conoce a Lourdes González puede imaginarla leyendo este cuento en público y escuchar perfectamente las risas del auditorio. La sexta historia es la única donde Lourdes renuncia a la atemporalidad de los otros 10 relatos y trabaja a partir de un personaje real, la viuda del cosmonauta Yuri Gagarin. En La trascendencia según B.J., la anciana Valentina Goriacheva escribe una carta donde pone su pasado y el de su marido en su justo lugar. Cuando reflexiona sobre la fama, el valor, la trascendencia y cómo esos conceptos pueden torcer para siempre el destino de una familia, veo el poder de la prosa de Lourdes González puesto en función de reivindicar a todo un mundo de esposas olvidadas. En el octavo puesto cae el relato que da título al libro, La mujer del último show. Se trata de una mujer transgénero llamada Francisco, quien canta en un cabaret de mala muerte y entre su amiga Ibis y una paloma que cuida con obsesión, sueña con ser actriz e intenta darle sentido a su vida. En este cuento hermoso, lleno de delicadeza, siento palpitar junto al oficio narrativo el enorme talento poético de Lourdes,
que nada tiene que ver con el uso de frases o giros poéticos, sino con la intensidad con la que va tejiendo el relato hasta dejarlo descansar, como si la paloma de Francisco se quedara dormida. Entonces, al final, el libro desemboca en dos cuentos muy inquietantes, como si Lourdes González o su editor no quisieran que los lectores terminen de leérselo y se vayan tranquilamente a dormir. Se trata de una boutique en el desierto y una situación horrorosa y exultante, aviesa. En el primero, narrado en primera persona por un ser que vive solo y miserable en el desierto, su existencia cambia cuando descubre que alguien ha construido como por arte de magia una tienda lujosa para compradores inexistentes. No se sabe si es una alucinación o la superposición de realidades que generan los mundos paralelos, pero funciona perfectamente como una provocadora metáfora de la realidad. En el último cuento, un grupo humano se enfrenta a otro que les resulta extraño, ajeno. No se sabe quiénes son ni de dónde llegaron, y el miedo al otro, a lo desconocido, va convirtiendo tanto al grupo autóctono como al invasor en enemigos mortales. Las estrategias que sugieren los personajes para deshacerse del problema son un muestrario de lo peor de eso que llamamos humanidad. Estos dos últimos cuentos transpiran una atmósfera muy a lo Bradbury, que mientras leemos sugieren un futuro distópico y alucinante. Pero más tarde, el lector toma conciencia de que esas historias pueden suceder ahora, hoy, y nadie puede negar que hayan sucedido en algún pasado y que podrían suceder en un futuro inmediato, porque están creadas con la conciencia de lo que el ser humano puede construir o destruir, y son metáforas poderosas del mundo que habitamos hoy mismo. Es indudable que Cortázar tenía razón cuando afirmaba que el resultado de la batalla entre la vida y la expresión de la vida es el cuento mismo, una síntesis viviente a la vez que una vida sintetizada, algo así como un temblor de agua dentro de un cristal, una fugacidad en una permanencia. También tiene razón José Luis Serrano cuando afirma en la nota de contracubierta que en este libro la realidad es distorsionada y recompuesta mediante estrategias narrativas que sacan a la luz las estructuras deformes de lo cotidiano. Y después de invitarlos a la lectura, mejor hago silencio. Y no cualquier silencio, sino el que pone Lourdes González en el último cuento de su libro. Un silencio de paisaje chino con largas hojas afiladas contra un cielo sin nubes. Bueno, siempre es tan emocionante escuchar las primeras palabras acerca de un libro. Por supuesto, yo escogí la presentadora, yo sabía que había un caudal ahí que iba a poner en función de la lectura de mi libro y estoy muy agradecida. Le agradezco a Mariela su presentación y necesito que me dé las palabras urgentes porque yo soy muy ansiosa. Agradezco a Ediciones La Luz la invitación a participar y agradezco muchísimo a la editorial Ácana, que desde el 2018 estaba esperando que este libro se hiciera en el Poligráfico Holguinero. La cubierta es de Dagoberto Dumas, un artista plástico nuestro que últimamente está dando mucho que hablar bien de su obra, que fue diseñador de Ediciones Holguín en su momento. Y cierta atmósfera de la cubierta es de Roger Mousobar, pero con un anclaje en el diseño que ya tenía la editorial preconcebido. Ay, Lourdes, disculpa que te interrumpa. Quería preguntarte un detalle de curiosidad. Sí. ¿Luis Álvarez fue quien hizo la distribución de los textos no, o los ordenaste tú? Los ordené yo. Está muy bien pensado, muy bien. Uno va ahí. Yo ayer preparándome para esta situación exultante, me estuve leyendo algunos textos, mirando el libro, descubriendo algunas cosas, volviendo a mirar, porque desde que yo escribí este libro, yo he escrito 5 libros más, entonces estaba muy alejada y es riquísimo, y tú lo sabes, alejarse mucho de un libro y luego redescubrirlo. Yo he escrito 2 novelas, un poemario y 2 libros de cuentos. Y un libro de cuentos y el otro que está aquí en Ediciones La Luz, que es un libro de una categoría bastante difícil de definir como género. Se llama el libro discontinuo. Entonces, estuve riéndome también porque uno se ríe muchísimo de las trampas que uno mismo elige o de algún gesto de
de la Gran Suárez hay muchos gestos que a mí me provocan mucha gracia. Sé que es verdad lo que dice Mariela, que cuando lo lea en voz alta habrá público riendo, pero bueno, para eso tenemos que esperar que la pandemia ceda. Por lo pronto yo les voy a decir un fragmento que me ha indicado ella, que debo leer del último cuento, Una situación horrorosa y exultante, aviesa, que tiene una cita, un exergo que dice: el hombre está tendiendo una red en torno a sí mismo. Al principio creía que eran indios. Un grupo de indios dijeron, pero luego cambiaron de opinión. Eran humanos apartados de la civilización, a lo mejor crecidos comiendo hierbas o insectos o yaguasas, quién sabe. El caso es que se arrinconaron y no hablaban, tampoco gesticulaban, así que nadie llegó a saber el idioma que les era propio. Solo una anciana, al parecer, regañó con 2 sonidos a un niño churroso que arrastraba por la pared un moco, haciendo figuritas con él. La naturaleza extraña de la situación comenzó a irritarlos a todos. Hay que saber quiénes son, es un peligro enfrentarlos, ayudarlos sin tener la más remota idea de su procedencia, manifestó alguien. Pero se hacía difícil llegar a alguna conclusión. Si en realidad que eran indios, seguro utilizarían armas desacostumbradas. Si resultaban salvajes criados a la orilla de un río, pues el riesgo de agresión aumentaba. Y todavía quedaba por ver si ninguna de las 2 denominaciones era correcto, y más bien eran exiliados de un país continental que por alguna razón los empujó hacia afuera. Ni los hasta entonces más destacados personajes dudaron de que había que hacer algo, y tampoco dudaron de qué sería lo mejor, la lucha. Una mano se levantaba ya entre todos y gritaba llamando la atención. A mí, atiéndanme a mí. Les propongo pasar los interrogatorios, rápido. No demoremos más una cuestión que puede tornarse de vida o muerte. Y todos los ojos lo miraron asombrados. Un interrogatorio suponía pensar en un diálogo, y ya tenían evidencia de que no hablaban o no querían hablar. Me parece una idea absurda dada la situación, le contestó alguien, añadiendo que a lo mejor esos no eran los únicos. Podían haber más escondidos entre las callejuelas y las maderas, y esos ahora invisibles seres venidos, sabe Dios de dónde, armarían tremendo jaleo cuando vieran que trataban mal o presionaban a los apiñados allí. Es cierto, muy cierto. Ya hasta creo que me observan. No sé por qué tuvo usted que decir eso. Ahora tendremos miedo y el miedo nos llevará a reaccionar mal y ellos, como los perros, nos olfatearán. Y puede incluso que lleguen a herirnos mucho antes de que consigamos rebelarnos como corresponde. Bueno, por ese ejemplo que pone debemos pensar bien las posibilidades que tenemos de defensa. Sería horrible morir a manos de absolutos extraños. Y fíjese que no digo extraños queriendo decir raros, sino insólitos, contaminantes, temibles. Y todavía esos calificativos no son suficientes. Creo que merecen otros, pero bueno, en esta situación no se me ocurren. Es un hecho calamitoso el de hoy. ¿Y quién fue el que los descubrió? Muchas gracias, Lourdes, por Gracias a ustedes, gracias a todos, a los cámaras que están ahí tan sentaditos.